La selección de fútbol de México es el equipo masculino representativo en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación Mexicana de Fútbol, la cual está afiliada a la FIFA desde 1929 y es asociación fundadora de la CONCACAF, creada en 1961. Además, existen otros equipos que son seleccionados mexicanos de fútbol, entre los que destacan la Olímpica, la Sub-20, la Sub-17, la femenil y la de playa. Disputó su primer encuentro el 9 de diciembre de 1923 ante Guatemala, al cual venció por 2-1. La selección mexicana ha participado en 16 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, donde ha obtenido resultados notorios en las competiciones que disputó como anfitrión en 1970 y 1986, donde alcanzó la instancia de los cuartos de final y concluyó en el sexto lugar en ambos torneos. Sus mayores logros a nivel internacional han sido el título de la Copa FIFA Confederaciones 1999, torneo en el que fue anfitrión, y los subcampeonatos de las Copas América de Ecuador 1993 y Colombia 2001. Competición en la que participa en calidad de invitado, precisamente desde la edición de 1993. Además, la FIFA la distingue como la selección que más competiciones oficiales ha disputado en la historia con 10. Como miembro fundador de la CONCACAF, ha participado en la mayoría de los torneos de la Confederación, incluidas todas las versiones del actual formato llamado Copa Oro. En suma cuenta con 11 campeonatos de la CONCACAF, una Copa CONCACAF y una Copa FIFA Confederaciones. Además, posee 2 títulos regionales Copa NAFC y la Copa de Naciones Norteamericana 1991, y ha sido el equipo más exitoso en esos certámenes. A lo largo de su historia, ha destacado como la mejor selección de la zona de CONCACAF en eventos multideportivos, haciéndose acreedor de 6 medallas de oro, 6 medallas de plata y 1 de bronce en este ramo dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Mientras que en los Juegos Panamericanos conquistó 4 medallas de oro, 4 medallas de plata y 3 medallas de bronce. Con 4 títulos mundiales y 33 torneos continentales, suma un total de 37 títulos oficiales absolutos y juveniles para la FIFA, lo que la convierte en la segunda selección más laureada del mundo detrás de Brasil. La selección olímpica conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En la categoría Sub-17, se consagró campeón mundial en Perú 2005 y por segunda ocasión en México 2011. En la categoría Sub-20, finalizó como subcampeón del mundo en Túnez 1977 y consiguió el tercer puesto en Colombia 2011. La selección mexicana se identifica con los colores verde, blanco y rojo, procedentes de su bandera nacional, de la cual se origina el seudónimo, el tricolor, mientras que su uniforme alternativo ha variado, en ocasiones ha sido completamente blanco, y en alguna ocasión consistió en una camiseta color vino y pantalón azul, recordando uniformes utilizados en décadas anteriores. Actualmente, utiliza el color negro con detalles en dorado, verde y rojo como segundo uniforme. Ejerce su localía oficial en el Estadio Azteca. Historia. Inicios, primeros torneos y éxitos internacionales. En los años 20, el fútbol era practicado en México mayoritariamente por extranjeros. Resulta obvio señalar que durante las 2 décadas posteriores a la llegada del fútbol al país, se careció de representación nacional dada la dependencia de las escuelas inglesa y española, que ejercieron un patriarcado de varios lustros. Para finales de 1922 el embajador de México en Guatemala, Juan de Dios Bojórquez, invitó al único equipo del campeonato de primera fuerza de la FMF compuesto en su mayoría por jugadores mexicanos, el América, para disputar una serie de encuentros amistosos realizados a principios de enero de 1923 contra el Comunicaciones en la capital de aquel país, siendo así el primer representante del fútbol mexicano en el extranjero. Si bien, el equipo Comunicaciones recibió el aval de su federación para ser reconocido como Selección de Fútbol de Guatemala, esto no ocurrió con el Club América, por lo que dicha gira no fue oficializada, ni reconocida como los primeros partidos de una selección nacional mexicana.
Sin embargo, sí representaron los primeros Juegos Internacionales de un club mexicano. En reciprocidad a la serie jugada en enero, la selección de fútbol de Guatemala realizaría una gira en la Ciudad de México a finales del mismo 1923. Ahora sí, oficializada y reconocida como Selección Mexicana de Fútbol, se formó una escuadra integrada con la base del Club América y reforzada con elementos del Atlante y el Guerra y Marina. La selección mexicana disputaría su primero de 3 encuentros amistosos el 9 de diciembre en juego celebrado en el Parque España. En el primero de ellos, Adolfo Frías Beltrán, primer entrenador nacional, alineó al guardameta Ignacio de la Garza, los defensas Pedro Legarreta y Rafael Garza Gutiérrez, record, los centrocampistas Enrique Esquivel, Aurelio Yáñez y Roberto Jardón, y los delanteros Carlos Garcés, Horacio Ortiz, Adeodato López, Mauro Guadarrama y Cornelio Coneja Cuevas. México ganó el encuentro por 2-1. 3 días después jugarían un nuevo partido que se saldaría con una nueva victoria para los mexicanos por 2-0 y el día 16 el último de los encuentros que terminaría con un empate a 3 goles. Tras haber disputado 3 partidos en su primer año de vida, y frente a una única selección, tardaría 5 años en volver a competir. El hecho sería además la primera aparición del combinado en un torneo oficial internacional, los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. La internacionalización del fútbol mexicano comenzó con el debut de la selección en un certamen oficial, al participar en el Torneo Olímpico de Fútbol dentro de los Juegos de Ámsterdam 1928. El 30 de mayo, México disputó su primer partido en una competición oficial frente a España, que terminó con una derrota para los mexicanos por 7-1. Posteriormente, el equipo dirigido por Alfonso Rojo de la Vega concluyó su participación en su primer evento internacional con un nuevo descalabro ante Chile por 3-1. Ese mismo año, el Congreso de la FIFA se reunió en Ámsterdam y decidió la realización de un torneo exclusivamente futbolístico, para el cual debería buscarse una sede. Uruguay fue elegida como país anfitrión de dicho torneo y México fue invitado a esta primera Copa Mundial de Fútbol. La selección formó parte del Grupo A, junto a Argentina, Chile y Francia. El 13 de julio, disputó su primer partido, en el que cayeron por 4-1 ante los europeos, en el que sería además el partido inaugural de Uruguay 1930, y de la historia de los mundiales. El delantero Juan Carreño hizo el único gol y se convirtió en el primer futbolista mexicano en marcar en un campeonato del mundo. Los siguientes partidos del Mundial no significaron mejor fortuna a los mexicanos, quienes cayeron con Chile por 3-0 y Argentina por 6-3. No obstante, Manuel El Chaquetas Rosa se convirtió en el primer goleador de México en los mundiales, con 2 anotaciones, ambas dentro del duelo frente al albiceleste. El equipo mexicano tenía contemplado clasificarse sin problemas hacia la siguiente edición del certamen, la Copa del Mundo de Italia 1934, tras vencer de forma contundente en 3 duelos a su homónima cubana, pero, inesperadamente, el comité organizador exigió que México se enfrentase a la selección estadounidense, la cual se había inscrito a última hora, para definir al equipo que representaría a Norteamérica en la Copa del Mundo. Sin otra alternativa, México se enfrentó al combinado estadounidense en Roma el 24 de mayo de 1934, partido que arrojó un resultado adverso para el cuadro mexicano, que quedó eliminado tras perder por 4-2, impidiéndole acudir a la cita. Esta eliminación derivaría en una prolongada ausencia en la máxima competición futbolística. Después del frustrado intento de clasificación, México participó en el torneo futbolístico de la tercera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuales se celebraron en El Salvador en 1935. Tras derrotar por un amplio marcador a la anfitriona selección salvadoreña por 8-1 en su debut el 27 de marzo, el cuadro mexicano vencería a los representantes guatemaltecos por 5-1, a la selección cubana por 6-1 y a la selección hondureña por 8-2. El 2 de abril, después de vencer a la selección costarricense por 2-0, México se consagró campeón y obtuvo la medalla de oro,
su primer gran éxito internacional. La particularidad de dicho título fue que, salvo 3 refuerzos del América, España y Atlante, la totalidad del plantel la conformaron jugadores del Necaxa, justo en medio de la denominada dinastía de los 11 hermanos. En septiembre de 1937, la selección volvió a la actividad después de 2 años, enfrentándose a la selección estadounidense en la Ciudad de México. Se programaron 3 encuentros que acabaron con abultadas victorias para los locales. Por cuestiones administrativas, México se negó a participar en la fase eliminatoria hacia la Copa del Mundo de Francia 1938. Esto le otorgó el pase directo a la selección cubana, y supondría la segunda ausencia de los tricolores en el torneo mundial. En febrero de 1938 participó en el torneo de fútbol de los 4 Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Panamá. En ellos superaron a la selección venezolana, la selección salvadoreña y a la selección panameña, y alcanzaron nuevamente la final del torneo, en la cual se enfrentaron como en la ocasión anterior a Costa Rica. El 22 de febrero 2 goles del atacante Horacio Casarín, coronarían por segunda vez consecutiva a los mexicanos en la competición regional. Vuelta al panorama mundial. Entre 1938 y 1947 no hubo actividad oficial. El retorno a la actividad internacional se produjo en el primero Campeonato Norteamericano y del Caribe celebrado en 1947 en Cuba, un triangular en el que participó también Estados Unidos. Triunfos de 5-0 sobre el conjunto estadounidense el 13 de julio, y de 3-1 ante la escuadra anfitriona el 17 de julio coronaron a México como campeón del área por primera vez. Al año siguiente participaría por segunda y última vez como selección mayor, en la competencia que vio su debut internacional, el Torneo Olímpico de los Juegos de Londres 1948. Cayó en su único duelo contra la selección de Corea, con marcador de 3-5 el 2 de agosto. México clasificó para la Copa Mundial de Brasil 1950 con una actuación sobresaliente, derrotando en un triangular celebrado en la Ciudad de México a Estados Unidos y Cuba, mismo que sirvió para el 2 Campeonato Norteamericano y del Caribe. En esta ocasión se disputaron 2 encuentros contra cada rival, y con paso invicto la selección local se coronaría campeón y lograría la clasificación a la Copa del Mundo. Esto significaría el retorno de México a las competiciones mundialistas, de las cuales se había ausentado desde 1930. En su segunda participación mundialista, la selección mexicana disputó el partido inaugural frente a la anfitriona selección brasileña, que dio cuenta del equipo y lo venció sin dificultad por marcador de 4-0 en el Estadio Maracaná. Los demás integrantes del grupo eran 2 equipos europeos, la selección yugoslava con quien perdió 4-1, y la selección suiza, que venció a México por un resultado de 2-1. En el duelo contra estos, los 2 equipos vestían camisetas rojas, por lo que se realizó un sorteo para dilucidar el equipo que vestiría su uniforme local, que ganaron los mexicanos, que amablemente cedieron su derecho a los helvéticos. El equipo decidió utilizar la camiseta del Cruzeiro Esporte Clube. Nuevamente la selección no sumó ningún punto y finalizó en el último lugar de su grupo. Fuera de sus actuaciones en Copas del Mundo, la posibilidad de roce internacional a gran nivel, para la selección nacional era mínima. Sin embargo, en 1952, en un intento por unificar el fútbol de toda América, fue creado el Campeonato Panamericano de Fútbol, cuya intención era celebrarse al estilo de la Copa del Mundo con cuadros de Sudamérica y la región norte, centro y del Caribe. La primera edición se celebró en Chile entre los meses de marzo y abril, con la participación de Panamá, Perú, los vigentes campeones y subcampeones del mundo Uruguay y Brasil, así como México y el conjunto anfitrión en un sistema de liga, es decir, todos contra todos a un solo duelo. Al final la selección concluyó en el 5º puesto, producto de 4 derrotas y una victoria. La seriedad con la que esta edición fue tomada por los sudamericanos permitió enfrentar por primera vez a selecciones de alto nivel, fuera de los mundiales. En 1953, sin mayor complicación y luego de 4 victorias en doble duelo contra Estados Unidos y Haití,
consiguió la clasificación a la Copa del Mundo. Para el Mundial de Suiza 1954 el panorama no cambió y el combinado mexicano solo tuvo una participación testimonial. Quedó emparejada con Brasil, Yugoslavia y Francia, no obstante solo disputaría 2 partidos, por lo dispuesto por el reglamento de ese torneo. En el primero de ellos fue goleado 5-0 por Brasil, y en el último perdió apretadamente con Francia con un penalti en los instantes finales anotado por Raymond Kopa, uno de los mejores futbolistas de la época. México se despedía otra vez sin puntos a favor, pero con la satisfacción de que José Luis Lamadrid fue el autor del primer gol de México en una Copa del Mundo celebrada en Europa. México sería sede por primera vez de un torneo futbolístico de gran nivel, al albergar el segundo Campeonato Panamericano de Fútbol entre los meses de febrero y marzo de 1956. En él participaron al lado del cuadro local, Brasil, Argentina, Perú, Chile y Costa Rica. México concluyó en quinto lugar luego de un triunfo, 2 empates y 2 derrotas. 5 victorias y un empate, bastaron a la selección mexicana para clasificar de manera invicta a la Copa del Mundo. En una eliminatoria en la que enfrentó, además del conjunto costarricense, a Estados Unidos y Canadá, a lo largo de 1957. Para la Copa Mundial de Suecia 1958, México volvió a enfrentarse al anfitrión en el partido inaugural en un grupo que compartía, además de los suecos, con la selección galesa y la selección húngara. Un difícil grupo que de nuevo acabaría por eliminar a los norteamericanos. Lo más significativo fue el primer punto logrado en un mundial al empatar a un gol con Gales el 11 de junio de 1958, sin embargo, las derrotas por 4-0 y 3-0 con Hungría y Suecia respectivamente, enviaron prematuramente a México de vuelta a casa. En marzo de 1960 se llevó a cabo el tercero Campeonato Panamericano de Fútbol, teniendo como sede a Costa Rica y con la participación de 4 únicas selecciones que fueron el anfitrión, México, Brasil y Argentina. Como efecto del escaso número de participantes, el torneo tuvo que disputarse a 2 vueltas. México concluyó en tercer lugar producto de un triunfo, 2 empates y 3 derrotas. Esta sería la última edición de dicho torneo debido a que los conflictos administrativos y las rivalidades entre dirigentes de las áreas, evitaron la fusión del balompié continental. Después de disputar una serie de reclasificación contra Paraguay, el cuadro tricolor se clasificó para disputar el Mundial de Chile 1962, lo logró ganando con un marcador de 1-0 en México y empatando sin goles en Asunción. Después de 4 Copas Mundiales jugadas consecutivamente, por fin obtuvo su primera victoria, aunque antes perdió con la selección brasileña de Pelé con un honroso 0-2, dado el potencial de los sudamericanos en la época, y con la selección española, por la mínima diferencia de 0-1, con un gol de Peiró en el minuto 90. El 7 de junio, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por fin llegó el primer triunfo mundialista contra la selección checoslovaca, por 3-1, con goles anotados por Díaz, Del Águila y Héctor Hernández. El Tri logró reponerse después de que los checos marcasen antes del minuto 1 de juego. Constituida la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol en septiembre de 1961, se celebró el primero torneo de selecciones de la CONCACAF en el mes de marzo de 1963 en El Salvador. México integró el Grupo B al lado de Costa Rica, Jamaica y Antillas Neerlandesas. La renuncia del entrenador Javier de la Torre, días antes del torneo se convirtió en un factor que propició la eliminación en la primera ronda, luego de caer 1-2 ante las Antillas y empatar a 0 con Costa Rica, esto a pesar del triunfo 8-0 sobre Jamaica. En 1965 disputó con éxito la eliminatoria mundialista para Inglaterra 1966 y el segundo torneo de selecciones de CONCACAF. En la eliminatoria clasificó de forma invicta, luego de enfrentar a Honduras, Costa Rica, Jamaica y los Estados Unidos. En el torneo del área, de igual forma obtuvo su primer título de la recién creada Confederación, disputado en Guatemala. Este se disputó en grupo único con formato de liga,
la escuadra mexicana logró 4 victorias y un empate para coronarse campeón de la zona. Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Antillas Neerlandesas y Haití acompañaron al equipo campeón. En la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, el guardameta Antonio Carvajal tendría la distinción de ser el primer jugador en aparecer en 5 Copas Mundiales consecutivas, honor que en la actualidad es compartido con el defensa alemán Lothar Matthaus. Por lo demás, México tendría una decorosa primera fase. El debut fue otra vez contra Francia y el resultado final fue de empate a 1 gol, siendo Enrique Borja el autor del primer tanto del cotejo, al que sucedería el empate francés. Nuevamente se enfrentó a la anfitriona, la selección inglesa, y llegó otra derrota, de 0-2, mientras que se concluyó empatando sin goles contra Uruguay. Sede de la Copa del Mundo. Disparidad mundial regional. La expectativa generada por la buena actuación en la Copa del Mundo celebrada en casa, fue correspondida al lograr su segundo título de la zona, al ganar en Trinidad y Tobago la quinta Copa CONCACAF en diciembre de 1971. Luego de liderar con 4 victorias y un empate el grupo de 6 en que se desarrolló dicha fase final. El denominado gigante de la CONCACAF comenzó con una debacle en 1973 al perder su clasificación al Copa del Mundo de Alemania 1974 en Haití, donde se desarrolló el hexagonal definitivo. A partir de esa edición, la CONCACAF había determinado, no solo jugar la fase final de la eliminatoria en una sola sede, sino que convirtió dicha ronda a la vez, en el torneo de selecciones del área. Primero, se empató sin goles con Guatemala, otro empate por 1-1 con Honduras, una goleada de 8-0 sobre Curazao y una escandalosa derrota de 4-0 en el penúltimo encuentro frente a Trinidad y Tobago decretaron la eliminación que no fue salvada ni con la victoria por 1-0 sobre el equipo local de Haití en el último encuentro. Para el torneo de Argentina 1978, las expectativas sobre el combinado nacional eran muy altas por el subcampeonato obtenido un año antes en la Copa del Mundo Juvenil en Túnez y por la buena fase eliminatoria efectuada en México donde arrasó a los rivales clásicos de la zona. Ya definidos los rivales de grupo, entre la opinión pública se pensaba que a los africanos se les ganaría y con los polacos se empataría para seguir adelante, pero la realidad fue otra. El choque con la realidad fue contundente. Túnez ganó 3-1 en el primer partido celebrado el 2 de junio, después vino la debacle total al perder por goleada de 0-6 ante Alemania Occidental y finalmente Polonia ganó 3-1 en el último cotejo para consumar la peor actuación del Tri en un mundial, pues había grandes expectativas. Otra vez México quedó al margen de un mundial en 1981, donde no pudo obtener uno de los boletos disponibles en la eliminatoria, debido a un desempeño mediocre. Los directivos permitieron que nuevamente se jugara un hexagonal definitivo en un solo país para clasificar a España 1982, y Honduras fue la sede. El comienzo, prometedor al golear 4-0 a Cuba, fue la única victoria que se obtuvo, ya que después se empató 1-1 con Haití, derrota ante El Salvador por la mínima diferencia y otro par de igualadas, 1-1 con Canadá y 0-0 con Honduras. Al final, Honduras y El Salvador asistirían a España 82. Anfitriones de la Copa Mundial. Descalificación internacional, el episodio de los cachirules. Trascendencia internacional. La parálisis y el desprestigio en que cayó el balompié mexicano, causó una reestructuración que incluyó el cambio de mandos federativos en todos los niveles, con miras a clasificar para un mundial fuera de casa por primera vez desde 1978. En octubre de 1990, la CONCACAF decide reeditar su torneo de selecciones convirtiéndolo de hexagonal a octagonal, separándolo del proceso eliminatorio para la Copa del Mundo, y celebrarlo cada 2 años en los Estados Unidos. El nuevo torneo se denominó Copa de Oro de la CONCACAF. La primera edición se efectuó en junio de 1991 teniendo como sede al Memorial Coliseum de Los Ángeles. México integró el Grupo A, junto a Canadá, Honduras y Jamaica, victorias 4-1 y 3-1 sobre Jamaica y Canadá respectivamente,
así como un empate a 1 contra Honduras permitió al equipo clasificar a semifinales donde cayó sorpresivamente ante Estados Unidos el 5 de julio. Ante ello Manuel Lapuente renunció como entrenador y el juego por el tercer lugar fue dirigido por su auxiliar Luis Fernando Tena. Ante el fracaso en la Copa Oro, la federación dio un vuelco a la tradicional elección de entrenadores forjados en el medio nacional y contrató al técnico argentino César Luis Manouti, campeón mundial en Argentina 1978. Quien más allá de un estilo futbolístico innovador para el cuadro mexicano, impuso una nueva mentalidad positiva y ganadora en el jugador mexicano, esto a través de las giras realizadas a Europa durante 1992. El proyecto de Manouti se cortó de tajo tras su renuncia en noviembre de dicho año, luego de que una serie de conflictos administrativos le costaran el puesto a los dirigentes que lo habían contratado, y por lealtad decidió apartarse de su cargo. Los nuevos dirigentes nombraron a Miguel Mejía Barón como director técnico, quien no realizó grandes cambios al esquema de actitud y mentalidad impuestos por Manouti, pero sí amalgamó de mejor manera el estilo táctico. Con ello y fortalecido por una nutrida generación de futbolistas, la selección no solo viviría el año más activo de su historia, sino uno de los de mayor relevancia. La selección comenzó su camino rumbo a la Copa del Mundo en 1992 dentro de la segunda fase eliminatoria, entablando el grupo que integró al lado de Honduras, Costa Rica y San Vicente, consiguió en la primera fecha un 4-0 sobre San Vicente en Kingstown, venció en el azulgrana 2-0 y 4-0 a Honduras y Costa Rica respectivamente, perdió en San José 2-0 frente a Costa Rica, goleó 11-0 a San Vicente siendo esta la mayor goleada en la historia del Tri, y empató con Honduras 1-1 en Tegucigalpa, así clasificando con ello como líder al cuadrangular final. En él se enfrentaría en un lapso de 3 meses de 1993 a Canadá, El Salvador y Honduras. En la primera fecha cayó ante El Salvador en San Salvador, sin embargo se recompuso en el camino a la clasificación ya que consiguió 3 victorias contundentes en el Azteca frente a Honduras, El Salvador y Canadá. En la penúltima fecha, venció a los hondureños por 4-1 en Tegucigalpa. Gracias al formato tan corto, la selección mexicana fue la primera en obtener la clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 cuando venció en un duelo definitivo a Canadá 2-1 en Toronto el 9 de mayo. El tricampeonato de CONCACAF y el subcampeonato de la Copa América. Mundial de Estados Unidos 1994. Mundial de Francia 1998. Campeón de la Copa Confederaciones 1999. 2000 a 2009. Copa Oro 2000. La época de dominio mexicano en la CONCACAF terminó en la Copa de Oro de la CONCACAF 2000, cuando sorpresivamente fue derrotada en la ronda de cuartos de final, en el Estadio Qualcomm de San Diego 2-1, con gol de oro, por Canadá, que a la postre sería campeona del torneo. Copa Confederaciones 2001 bajo la conducción técnica de Enrique Meza. La edición de 2001 fue la peor actuación del combinado azteca, perdiendo sus 3 encuentros ante Australia, Corea del Sur y Francia. Subcampeón de la Copa América 2001 en Colombia 2001, por tercera vez consecutiva y en su quinta participación en el torneo continental, el Tri comparte grupo con Brasil, además de Perú y Paraguay. Llega a la segunda ronda al quedar en el segundo lugar del grupo. Sin repetir el gran nivel de su histórico debut en 1993, nuevamente llega a la final dejando en el camino a Chile en cuartos de final y en semifinales a Uruguay 2-1. Se queda con el subcampeonato al perder por mínima diferencia ante la selección local de Colombia. Copa Oro 2002 en la Copa de Oro de la CONCACAF 2002, con un equipo alternativo que se preparaba para la Copa Mundial de Fútbol de Corea-Japón 2002, la selección fue eliminada en cuartos de final por la selección de Corea del Sur en tanda de penales. Mundial de Corea del Sur y Japón 2002. 2003 a 2005. Mundial de Alemania 2006. 2006 a 2009. 2010 a 2019. Mundial de Sudáfrica 2010. De la estabilidad a la crisis deportiva.
Mundial de Brasil 2014. Mundial de Rusia 2018. 2020 presente. Finales de la Liga de Naciones. Después de haber disputado algunos amistosos a finales de 2020 y principios de 2021, el equipo afrontó las semifinales del torneo el 3 de junio contra Costa Rica. El partido terminó 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y después de los 30 minutos suplementarios, por lo que se tuvo que definir mediante tiros desde el punto penal, ganando México por 5-4. En la final enfrentó a los Estados Unidos el 6 de junio en el Empower Field at Maillick de Denver. La selección de México comenzó ganando el encuentro al minuto 1 con el gol de Tecatito Corona, sin embargo, llegaría Gio Reyna para empatar al minuto 27. Faltando 11 minutos para el final, Diego Lainez le devolvería la ventaja a México, ventaja que duraría solo 4 minutos después de que Weston McKennie volviera a igualar el marcador. En el tiempo suplementario, Christian Pulisic puso en ventaja a los estadounidenses por primera vez en el partido desde el punto penal al minuto 114. México tuvo la oportunidad de empatar al minuto 120 después de pitarse un penal a favor. Sin embargo, el arquero Ethan Horvath atajó el tiro de Andrés Guardado, por lo que los estadounidenses se alzaron con el primer trofeo de la Liga de Naciones de CONCACAF. Copa Oro 2021. Un mes después de la fase final de la Liga de Naciones se jugaría la Copa Oro 2021, donde la selección quedó encuadrada en el grupo A junto a El Salvador, Curazao y Trinidad y Tobago. Iniciarían el torneo con un empate por 0-0 contra Trinidad y Tobago. Después vencerían a Guatemala por 3-0 y finalmente vencerían a El Salvador por la mínima. Siendo primeros del sector A, disputarían la ronda de cuartos de final contra Honduras, que había quedado segundo del grupo D, venciéndolos por un contundente 3-0. En semifinales se enfrentó a Canadá, donde salieron vencedores después de una apretada victoria por 2-1 con gol de último minuto de Héctor Herrera. En la final, que se disputaría el 1 de agosto en el Allegiant Stadium de Las Vegas, México tendría oportunidad de revancha contra los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que el encuentro era mayormente dominado por los mexicanos, estos no supieron marcar la diferencia con goles y llevaron el partido al suplementario, donde Estados Unidos supo capitalizar una desconcentración en táctica fija y terminaron por marcar el único gol del partido al minuto 117 por conducto de Miles Robinson, y con esto siendo la segunda final perdida en el mismo año contra sus mayores rivales de la región, siendo remarcable también el hecho de que Estados Unidos no llevaba a su mejor equipo, destacando la ausencia de jugadores como Christian Pulisic, Weston McKennie o Gio Reyna, jugadores que estuvieron presentes en la final de la Liga de Naciones. Instalaciones. Estadio Azteca. Ubicado al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán, con capacidad para 87.000 espectadores, es el segundo estadio de fútbol más grande de América y séptimo del mundo. Fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcerreca e inició su construcción en 1962 como parte de los planes para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Es también conocido con el sobrenombre de El Coloso de Santa Úrsula. Inaugurado el 29 de mayo de 1966 con el partido entre América y Torino de Italia. El primer partido de la selección nacional en este escenario fue un duelo amistoso el 12 de junio de 1966 ante el club inglés Tottenham Hotspur. El marcador fue a favor de los visitantes por 1-0 con gol de Huelar. Ese partido supuso la despedida de suelo mexicano del combinado nacional, previo a Inglaterra 1966. El primer partido internacional, es decir, contra una selección nacional, fue el 5 de enero de 1967 contra Suiza, terminando con resultado favorable para el local de 3-0. El primer gol de un seleccionado fue de Vicente Pereda en competición oficial de selecciones absolutas. El primer partido de México sería el 21 de octubre de 1969, en la victoria 3-0 sobre Bermuda, correspondiente al duelo de ida de la clasificación para la Copa de Naciones de la CONCACAF Costa Rica 1969. Dentro de este inmueble el Tri consiguió su mayor éxito internacional,
al ganar la Copa FIFA Confederaciones 1999 la noche del 4 de agosto al vencer 4-3 a su similar de Brasil. Por otra parte, también obtuvo los títulos de la Copa de Oro de la CONCACAF de 1993 y 2003. Disputó aquí 7 de los 9 Juegos de Copa del Mundo que jugó como local en 1970 y 1986, sin perder ningún encuentro ahí. Entre esos partidos se encuentra su única victoria en fase de eliminación directa en Copas del Mundo, al vencer 2-0 a Bulgaria en la ronda de octavos de final de 1986. Ha ejercido como local en 58 juegos de eliminatorias mundialistas. El primero fue el 3 de septiembre de 1972 en la primera ronda de la clasificación para Alemania 1974, se trató de una victoria 3-1 ante Estados Unidos. Únicamente ha sufrido 2 derrotas, el 16 de junio de 2001 ante Costa Rica 1-2, en un evento conocido como el Aztecazo, y contra Honduras el 6 de septiembre de 2013 también 1-2. Estos enfrentamientos incluyen la conquista de la Copa de Naciones de la CONCACAF 1977, recordando que dicho torneo fue a la vez, la fase final de la eliminatoria para Argentina 1978. En total, la selección absoluta ha disputado 174 partidos en el Estadio Azteca, 83 de competencias oficiales y 91 amistosos. La categoría sub-17 ganó su segundo título mundial en este inmueble el 10 de julio de 2011 al vencer en la final a Uruguay, esto dentro de la Copa del Mundo de ese año. La categoría sub-20 sin embargo no logró superar la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1983 y la olímpica perdió el duelo por la medalla de bronce en el torneo olímpico de 1968. En cambio la selección panamericana ganó la presea áurea en los Juegos Panamericanos de 1975. 3 selecciones nacionales ejercieron como locales en torneos clasificatorios, la propia selección mayor en 2 duelos en 1969 y 1971 para clasificar a las ediciones de Costa Rica 1969 y Trinidad y Tobago 1971 de la Copa de Naciones de la CONCACAF, ambos ante Bermuda. La selección amateur jugó aquí 3 partidos del preolímpico de CONCACAF de 1972, finalmente, uno de los 26 partidos del campeonato sub-16 de la CONCACAF de 1985 realizado en la Ciudad de México, se desarrolló en este inmueble. La entonces selección mexicana sub-16 venció 9-0 a su similar de Antillas Neerlandesas el 12 de mayo de 1985. Centro de alto rendimiento. Originalmente llamado Centro Pegaso de Alto Rendimiento, su propietario Alejandro Burillo Azcárraga lo vendió en 2001 a la FMF. Ubicado a 10 minutos al sur del Estadio Azteca, en una superficie de aproximadamente 12 cuenta con 3 canchas profesionales, de las cuales 2 de ellas son de pasto natural y una de superficie sintética, con las medidas profesionales que la FIFA establece para este tipo de canchas. Cuenta también con 2 campos de 66x68m, que sirven para prácticas en espacios reducidos y de estrategia, así como una amplia área de calentamiento. Tiene un gimnasio con una gran variedad de aparatos, para realizar los ejercicios físicos, una pista de arrastre de 120 m lineales. También tiene salón de usos múltiples con capacidad para 100 personas, con un sistema de sonido, proyector, pantalla blanca, vestidor y oficina. Este salón es donde frecuentemente los integrantes del seleccionado nacional ofrecen conferencias de prensa, y también es utilizado para foros, simposios y congresos. Como parte de sus instalaciones, el centro de alto rendimiento tiene 2 hoteles de categoría 5 estrellas, el primero con 21 cómodas habitaciones, 19 suites dobles y 2 sencillas. Además del área de recreación con sala de descanso, sala de juegos con mesa de billar, ping-pong, ajedrez y futbolito, 2 áreas de vestidores, regaderas, vapor, sauna y todos los servicios sanitarios, así como de lavandería y un espacio destinado especialmente para la utilería. Comedor de alta cocina, terraza con asador y oficinas. Tiene una clínica de diagnóstico y rehabilitación médico-deportivo,
que cuenta con equipos de hidromasaje, aparatos cardiovasculares así como equipos de evaluación y zonas de recuperación. Otros estadios. El primer partido en la historia de la selección, acontecido el 9 de diciembre de 1923, se escenificó en el Parque España, estadio propiedad del Real Club España. Durante sus primeros años no contó con un estadio fijo para realizar sus encuentros como local, por lo que alternaba, además del mencionado inmueble, con el Parque Asturias y el Parque Necaxa. A partir de 1947 empleó el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, ahí conquistó la Copa NAFC 1949. Posteriormente de 1955 a 1966 su sede oficial fue el Estadio Olímpico Universitario. Todos los anteriores, escenarios ubicados en la Ciudad de México. Solo 2 de sus 9 partidos como local en la Copa Mundial de Fútbol fueron fuera del Azteca, ambos de la fase de cuartos de final, y los jugó en el Luis Gutiérrez Dosal de Toluca y el Universitario de Monterrey. En cuanto a las eliminatorias para la Copa del Mundo, fuera de la Ciudad de México, la selección solo ha disputado 14 de 90 juegos como local, siendo estos, en los estadios, Universitario y Tecnológico de Monterrey, Cuauhtémoc de Puebla, Alfonso Lastras de San Luis Potosí, La Bombonera de Toluca, Victoria de Aguascalientes, Hidalgo de Pachuca, Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez y Nuevo Corona de Torreón. A principio de los años 90, el fenómeno de comercialización de la selección en áreas densamente pobladas por mexicanos en Estados Unidos, incrementó notablemente el número de juegos disputados ahí, ya fuera en constantes giras amistosas o por la participación en la Copa de Oro de la CONCACAF que, salvo 2 excepciones en territorio nacional, la disputa cada 2 años en el vecino país del norte. Debido a lo anterior, son varios los inmuebles estadounidenses que superan en cantidad de encuentros a escenarios mexicanos, en una aparente localía respaldada por la gran cantidad de aficionados de origen o ascendencia mexicana. Por ello destaca el siguiente caso: la selección nacional con mayor actividad en el Memorial Coliseum de Los Ángeles es México, que ha disputado 86 partidos en el inmueble, 14 de competencia oficial, incluidas las finales de la Copa Oro de 1996 y 1998, en las que se coronó venciendo 2-0 a Brasil y 1-0 a Estados Unidos respectivamente, y 72 amistosos. Incluso el escenario angelino es el segundo estadio donde más partidos ha disputado el representativo mexicano, solo después de su sede oficial el Estadio Azteca, superando a cualquier otro recinto tanto en su país como en Estados Unidos. Fue a mediados de la década de 1980, que la selección mexicana comenzó a adoptarlo como sede habitual de sus juegos amistosos en el país vecino, en gran medida por la singularidad poblacional de Los Ángeles, que la ubica como la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. Finalmente, y considerando solo partidos definitorios o de final, los estadios en los que ha conquistado algún título internacional fuera de México son, la Tropical de La Habana, el Mateo Flores de Guatemala, el Queens Park Oval de Puerto España, el Memorial Coliseum de Los Ángeles, el Giant Stadium de Nueva York, el Rose Bowl de Pasadena, Lincoln Financial Field de Filadelfia y el Soldier Field de Chicago. La categoría sub-17 ganó su primer título mundial en el Nacional de Lima en Perú 2005. La selección olímpica conquistó la medalla de oro en Londres 2012 dentro del legendario Wembley. Uniforme y escudo. Al momento de disputarte los primeros duelos de una selección nacional, es decir hacia finales de 1923, no era habitual el uso de los colores de la bandera para fines de vestimenta. En un principio y en homenaje a la selección española, el representativo mexicano adoptó el tono rojo que luego cambió a guinda, los pantaloncillos y las calcetas negros. Para el torneo olímpico de Ámsterdam 1928 se cambió el pantaloncillo por uno blanco. El único cambio en esta vestimenta para Uruguay 1930 fue el retorno del short negro. Los colores del uniforme actual provienen de la bandera nacional, camiseta verde, shorts blancos y calcetas rojas. Sin embargo, tan tradicional vestimenta,
no comenzó a ser utilizada sino hasta el Campeonato Panamericano 1956, esto como un intento de alentar la identidad nacional a jugadores y afición, ligándolos con el uniforme del equipo mexicano. Por necesidad en competencias internacionales, se tuvo que buscar un segundo uniforme, por ello, se rescató el guinda en la década de los años 80 y se sustituyó con el blanco. Fue hasta 1984 en que cambió el tono de las calcetas, de verde a rojo, naciendo con ello el equipo tricolor, un mote aceptado rápidamente por la afición. Ciertamente, los tonos verdes y los modelos variaron durante 60 años, pero nunca se abandonó el color que identifica a la selección mexicana de fútbol e incluso a todas sus análogas con límite de edad y en la categoría femenil, así como a las delegaciones de otras disciplinas deportivas. El escudo que porta la playera, es el de la Federación Mexicana de Fútbol, que salvo algunos cambios en tonalidades y adaptaciones, siempre ha sido el mismo. Consiste en un águila de perfil que se encuentra parada en una pata sobre la piedra del sol, el cual tiene delante de sí un balón. Estas tres figuras están rodeadas por un cintillo dorado a manera de semicírculo, con una inscripción que reproduce la razón social de la federación. Sin embargo, y al igual que los colores patrios, dicho escudo no fue parte de la playera en un principio. Su inclusión fue hecha en México 1986, hasta entonces su distintivo era un triángulo con colores verde, blanco y rojo, que en la parte superior tenía un rectángulo negro con la palabra México en letras blancas. En un intento de recordar la original vestimenta, en el año 2001 la marca que vestía a la selección en ese momento, Atlética, decidió crear un tercer uniforme con los mismos colores que el de antaño. Desde 2002 la marca estadounidense Nike vistió al plantel de la selección mexicana hasta 2006, y desde 2007 la marca alemana Adidas se encarga de la vestimenta de la selección mexicana, proponiendo, a partir de 2010 un uniforme alternativo completamente negro. Rivalidad. Durante muchos años este encuentro no era tomado como un clásico debido a que el fútbol, o soccer como es conocido en Estados Unidos, no era un deporte popular en el mencionado país y su selección era regularmente goleada por la selección mexicana. La situación cambió después de la Copa Mundial de Fútbol de 1994 celebrada en Estados Unidos, cuando supuso un fuerte impulso en el desarrollo del fútbol. Con tal motivo, el partido entre México y Costa Rica, hasta entonces era considerado el clásico de la CONCACAF, fue cambiando debido al crecimiento futbolístico del fútbol estadounidense y sus participaciones en distintos torneos hasta pasar a ser el mayor rival mexicano. La selección mexicana mantiene una gran rivalidad futbolística con Estados Unidos, siendo al día de hoy, el más destacado de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe. El primer encuentro entre estas dos selecciones se concretó el 23 de mayo de 1934 en un partido eliminatorio a la Copa del Mundo del mismo año celebrado en Italia. Los estadounidenses vencieron 4-2. México y los Estados Unidos cuentan con la mayor cantidad de títulos continentales en la Confederación con 11 y 8 respectivamente. Ambos combinados se han presentado en 68 enfrentamientos oficiales para la FIFA. México aventaja la cuenta con 35 victorias y 138 goles a favor, 18 victorias y 79 anotaciones para Estados Unidos, además de 15 empates. Jugadores. A lo largo de la historia de la selección de fútbol de México han sido casi 1 millar de futbolistas los que han vestido la camiseta tricolor. Entre esa cifra de futbolistas 16 pertenecen al Club de los 100 de la FIFA, que reconoce a los futbolistas que hayan disputado 100 o más encuentros internacionales con su respectiva selección. Claudio Suárez y Andrés Guardado encabezan la lista del rubro de participaciones con 177, mientras que Javier Chicharito Hernández se ubica como el máximo goleador con 52 anotaciones. Cuauhtémoc Blanco sobresale como el máximo goleador en competencias oficiales al totalizar 21 tantos entre Copa del Mundo, Confederaciones, Copa América y Copa Oro, además claro de sus 12 anotaciones en eliminatorias mundialistas. Destacan en cantidad de títulos Claudio Suárez,
Ramón Ramírez y Guillermo Ochoa con 4 campeonatos. Los 2 primeros fueron los únicos integrantes que completaron el tricampeonato de la Copa Oro y también participaron en la consecución de la Copa Confederaciones 1999. Además de formar parte del plantel que alcanzó el subcampeonato de la Copa América de Ecuador 1993. En tanto que Ochoa es el único que ha integrado el plantel de 4 títulos de la Copa Oro. Mención especial para Antonio Carvajal, quien se convirtiera en el primer jugador de la historia en alinear en 5 Copas del Mundo. 4 jugadores constituyen las trayectorias más largas como seleccionados nacionales: Horacio Casarín, Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez. Rafael Márquez tiene la marca de más duelos disputados en Copas del Mundo con 19. Adeodato López, Dionisio Mejía, Hilario López, Horacio Casarín, Javier Fragoso, Enrique Borja, Carlos Hermosillo, Luis Hernández y Gerard Borgetti ocuparon antes que Hernández la primera posición entre los goleadores, sobresaliendo el caso de Casarín, que se mantuvo como líder entre 1938 y 1969. Todo ello considerando únicamente duelos reconocidos por FIFA, ya que Horacio Casarín habría marcado poco más de 50 goles ante selecciones, clubes y combinados extranjeros, en tiempos en los que no había la organización debida para oficializar juegos. De la misma forma, en el rubro de los juegos disputados, antes de Suárez, lideraron el historial Rafael, Record, Garza, Felipe Rosas, Antonio Azpiri, Horacio Casarín, Antonio Carvajal, Salvador Reyes, Isidoro Díaz, Gustavo Peña y Jorge Campos. Última convocatoria. Lista de 31 jugadores para disputar los partidos amistosos contra Perú y Colombia, los días 24 y 27 de septiembre de 2022, en Pasadena y Santa Clara. Notas. Datos de goles y partidos actualizados al último encuentro disputado el 27 de septiembre de 2022. Los clubes de los jugadores corresponden a los de su registro vigente al momento de presentarse la convocatoria. Para los jugadores: Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Andrés Guardado, César Montes, Jesús Gallardo, Uriel Antuna, Alexis Vega, Carlos Rodríguez y Roberto Alvarado. Se les omite en su registro de partidos, el disputado el 23 de junio de 2019 contra Martinica, al tratarse de una asociación no afiliada a la FIFA, por lo cual no es válido en partidos internacionales clase A. Más presencias. Máximos goleadores. 1. Los goles y juegos contabilizados a los seleccionados mexicanos, solo incluyen aquellos ocurridos ante selecciones afiliadas a la FIFA. Seleccionadores. A lo largo de su historia, la selección de fútbol de México ha sido dirigida por 44 entrenadores distintos, de los cuales la gran mayoría han sido de nacionalidad mexicana, mientras que los seleccionadores extranjeros han sido de distintas nacionalidades, siendo la argentina, la más solicitada con 4 representantes, la húngara con 2 elementos, 2 de nacionalidad española, 2 colombianos, un inglés, un serbio, un brasileño y un sueco. Destaca entre ellos Manuel Lapuente, quien lograra el título más importante en categoría mayor del balompié mexicano, al conquistar la Copa FIFA Confederaciones 1999. Mención aparte también, para los entrenadores que alcanzaron el subcampeonato de la Copa América en Ecuador 1993 y Colombia 2001, Miguel Mejía Barón y Javier Aguirre respectivamente, siendo estas las mejores actuaciones de un representativo mexicano, fuera del país, en competencia oficial. Sobresalen de igual forma, aquellos técnicos que obtuvieron las más destacadas actuaciones en Copa del Mundo: Raúl Cárdenas en México 1970 y Bora Milutinovic en México 1986. El primer entrenador que tomó la dirección técnica en la historia fue el mexicano Adolfo Frías Beltrán. El entrenador que más veces ha dirigido a la selección mexicana es el mexicano Ignacio Treyes con 106 partidos. Mientras, el técnico serbio Bora Milutinovic ha sido el seleccionador que más victorias consiguió durante su estancia con 54, siendo al mismo tiempo el seleccionador extranjero que más encuentros dirigió a la selección de México. Resultados.
Últimos y próximos encuentros. Actualizado al 27 de septiembre de 2022. Estadísticas. Nota 1. Los torneos olímpicos de fútbol de Ámsterdam 1928 y Londres 1948, así como las ediciones del torneo de fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 1935 y Panamá 1938 son considerados por FIFA como de categoría A. Nota 2. Los 4 partidos de la Copa NAFC 1949 y 15 duelos correspondientes a los Campeonato de Naciones de la CONCACAF de 1973, 1977 y 1981, pertenecen también a la eliminatoria mundialista. Actualizado al último partido disputado el 27 de septiembre de 2022. Copa Mundial de Fútbol. Copa FIFA Confederaciones. Copa América. Campeonato Panamericano. Nota: no debe confundirse esta competencia de selecciones mayores organizado entre 1952 y 1960, con el torneo de fútbol de los Juegos Panamericanos, cuya recopilación se muestra aparte. Campeonato de Naciones de la CONCACAF / Copa de Oro de la CONCACAF. Copa CONCACAF. Liga de Naciones de la CONCACAF. Torneos regionales de la NAFC y NAFU. Clasificación para la Copa Mundial. Actualizado al último partido disputado el 30 de marzo de 2022. La participación en la Copa del Mundo Uruguay 1930 fue por medio de invitación, por lo que no existió proceso clasificatorio. Juegos Olímpicos. Esta tabla hace referencia únicamente a la participación de la selección absoluta. Juegos Centroamericanos y del Caribe. Clasificación FIFA. Mejor progresión de la historia, más 19. Peor progresión de la historia, menos 17. Categorías inferiores. Las categorías inferiores de la Selección de Fútbol de México, son el conjunto de selecciones de la Federación Mexicana de Fútbol integradas por jugadores de entre 15 a 23 años, que representan a México en los diferentes torneos internacionales agrupados en diferentes categorías de edad y que constituyen los escalafones previos a la selección absoluta. Las diferentes categorías se establecen por el año de nacimiento de los jugadores y normalmente incluyen a futbolistas nacidos en 2 años consecutivos. Tradicionalmente la denominación de la selección se refiere a la edad máxima de los jugadores, habiendo así competiciones oficiales desde los sub-15 hasta los sub-23. Selección sub-23. Es el equipo formado por jugadores menores de 23 años de edad que representa a la Federación Mexicana de Fútbol. Es además la encargada de representar a México en el torneo preolímpico de CONCACAF y en los Juegos Olímpicos en caso de obtener la clasificación. El mayor logro de su historia se suscitó el 11 de agosto de 2012 al consagrarse campeona olímpica en el torneo masculino de fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, derrotando en la final a Brasil 2-1, cosechando de esa manera su primera medalla de oro en el torneo olímpico. Selección sub-22. Es la categoría que representa a México en los Juegos Panamericanos. Selección sub-21. Es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales con jóvenes menores de 21 años, como el torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Selección sub-20. Es la selección juvenil que representa a México en los mundiales para jóvenes menores de 20 años. La selección participó en la primera Copa Mundial de esta categoría en Túnez 1977, certamen en el cual obtuvo su mejor resultado hasta la fecha, finalizando subcampeón, luego de caer en penales ante la extinta Unión Soviética. Selección sub-17. Es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales con jóvenes menores de 17 años, además es distinguida como la categoría más exitosa, ganando por primera vez un campeonato mundial en cualquier división al hacerse con la Copa del Mundo Perú 2005 y alzándose nuevamente con el título, 6 años más tarde, en la Copa del Mundo 2011 realizada en casa. También alcanzó el subcampeonato en la Emiratos Árabes Unidos 2013 y en Brasil 2019. Selección sub-15.
Esta categoría fue creada en el 2011 y ganó la Copa México de Naciones Sub-15 de 2012 en su tercera división, mientras que la verdadera consiguió el tercer lugar en la misma edición. Otras modalidades. Selección de fútbol y amateur / de México. None. Selección femenina de fútbol de México. Es el equipo nacional de fútbol que representa a México en torneos y competencias internacionales femeniles como la Copa Mundial Femenina de Fútbol, los Juegos Olímpicos de Verano, la Copa de Oro Femenina de la CONCACAF y los Juegos Panamericanos. Su organización está a cargo de la Federación Mexicana de Fútbol, la cual está afiliada a la CONCACAF. Esta selección ha sido considerada como una de las mejores selecciones de la CONCACAF en esta categoría. Clasificó a la edición 1999 de la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos de 2004. La selección está dividida en diferentes categorías por edades: selección absoluta, la sub-17 y sub-20. Selección de fútbol sala de México. Es el equipo que representa a México en competiciones internacionales de fútbol sala organizadas por la FIFA. Su mayor logro ha sido obtener un tercer lugar en el Campeonato de Futsal de CONCACAF en 1996. Selección de fútbol playa de México. Palmarés. 15 títulos en competencias oficiales constituyen el palmarés de la categoría mayor de la selección mexicana. Sus mayores logros son un campeonato de la Copa Confederaciones y 11 campeonatos de CONCACAF, liderando en campeonatos la Confederación. El primer título obtenido fue la Copa NAFC 1947. Posteriormente, ya con la fundación de la CONCACAF, obtendría los campeonatos del área en 1965, 1971 y en 1977. Además logró su primer título del nuevo certamen conocido como Copa Oro de la CONCACAF en 1993, en el cual 6 años después, en 1998, logró el tricampeonato de esta competición y nuevamente alzó el campeonato en 2003, 2009, 2011, 2015 y 2019, siendo el único seleccionado de su confederación en ligar 3 campeonatos consecutivos. Para la FIFA ostenta un título mundial y 12 continentales, sumando un total de 13, ocupando la primera posición dentro de su confederación y la cuarta de las selecciones absolutas más laureadas del mundo detrás de Argentina, Brasil y Uruguay. Títulos oficiales absolutos. Títulos de torneos regionales: NAFU /SUP y almohadilla 8203. None. Títulos del torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe organizados por la ODECABE. Mejores resultados. Palmarés categorías inferiores. Selecciones inferiores. Juegos Olímpicos. Medalla de oro, 2012. Medalla de bronce, 2021. Preolímpico de CONCACAF, 1964, 1972, 1976, 1996, 2004, 2012, 2015 y 2021. Torneo Esperanzas de Toulon, 2012. Copa Mundial de Fútbol Sub-17, 2005 y 2011. Campeonato Sub-17 de la CONCACAF, 1985, 1987, 1991, 1996, 2013, 2015, 2017 y 2019. Copa Mundial de Fútbol Sub-20. 1977. 2011. Campeonato Sub-20 de la CONCACAF, 1962, 1970, 1973, 1974, 1976, 1978, 1980, 1984, 1990, 1992, 2011, 2013 y 2015. Campeonato Sub-15 de la CONCACAF, 2017. Juegos Panamericanos. Medalla de oro, 1967, 1975, 1999 y 2011. Medalla de plata, 1955,
1991, 1995 y 2015. Medalla de bronce, 2003, 2007 y 2019. Juegos Centroamericanos. Medalla de oro, 1935, 1938, 1959, 1966, 1990 y 2014. Medalla de plata, 1954, 1962, 1982, 1993, 1998 y 2002. Medalla de bronce, 1986. Universiadas. Medalla de oro, 1979. Medalla de bronce, 2017. Copa Mundial de Fútbol Playa, 2007. Véase también. Portal, Fútbol en América.